Sé que a donde voy tu luz está en ti, mi esperanza está. Muy buenas tardes, queridos hermanos. De nuevo esta noche reunidos a la distancia, pero a través de este medio, para compartir un mensaje de la palabra del Señor, a través de esta serie de estudios que estamos teniendo todos los miércoles, las parábolas de Jesús. Esta noche, de una manera bien particular, quiero invitarte para que vayas preparando tu corazón en Marcos capítulo 4. Abre tu Biblia allí, dispón tu corazón, dispón todo tus oídos espirituales para escuchar lo que Dios tiene para ti en esta noche. Marcos capítulo 4, versículos 30 al 32. En esta noche estaremos compartiendo la parábola de la semilla de mostaza, así que prepárate de la mejor manera. Vamos a hacer una oración. Vamos a disponernos en este momento y alista tu Biblia, alístate de la mejor manera. Este es un tiempo especial con los estudios bíblicos que venimos compartiendo cada semana y que nos están dando una gran enseñanza acerca de lo que Jesús mismo compartió mientras estuvo en su ministerio aquí en la tierra. Señor, te damos gracias porque nos das el privilegio esta noche de acercarnos de nuevo a tu palabra, mi Dios, para seguir aprendiendo de todo lo que tú quieres enseñarnos. Te damos gracias, Señor, porque es en tu palabra en donde nosotros encontramos la fortaleza para vivir, para seguir creciendo, para seguir formándonos, Señor, de acuerdo a tus propósitos en gloria. Por eso, en esta noche estamos completamente dispuestos. Creemos de todo corazón que tu palabra llegará a nuestras vidas, que habrá algo especial de parte tuya para cada uno de nosotros. Por lo tanto, nos disponemos de la mejor manera, porque tus palabras son palabras de vida eterna. Estamos en tus manos y te pedimos que bendigas esta palabra de este día en la parábola de la semilla de mostaza. En tu nombre oramos, Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a escuchar una alabanza. Este día no está con nosotros Cristian, pero vamos a escuchar una alabanza y luego vendremos entonces para la enseñanza de la palabra. Recuerda y prepárate, Marcos capítulo 4, versículos 30 al 32. Veo al Rey de Gloria
Marcos capítulo 4, versículos 30 al 32. Una vez más, Marcos capítulo 4, versículos 30 al 32. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Señor, te damos gracias, porque hoy de nuevo, mi Dios, estarás con nosotros enseñándonos tu palabra a través de la unción y la presencia viva del Espíritu Santo en medio de nosotros. Te damos gracias, mi Dios, porque es un privilegio enorme abrir las páginas de la Escritura y encontrar los tesoros escondidos que tú pusiste para revelarle a tus hijos a través, Señor, de la enseñanza, a través del estudio, mi Dios, y de la consagración en ti. En esta noche queremos seguir aprendiendo. Sabemos, Señor Jesucristo, que tú viniste a este mundo para darnos enseñanza acerca del reino de los cielos y que necesitamos comprender cabalmente lo que esto significa para que también nuestras vidas estén acorde con lo que tú quieres, de acuerdo a la voluntad que tú anhelas para nuestras vidas. Ponemos en tus manos este tiempo hermoso, mi Señor, y te pedimos que a través del mover del Espíritu Santo nuestras vidas sean transformadas, nuestra conciencia sea tocada, nuestras mentes, Señor, se llenen y se saturen de ti. Que tu palabra, mi Dios, haga la obra para la cual ha sido enviada y que nuestras vidas sean transformadas tal como tú quieres, de acuerdo a tu voluntad, porque tú, mi Dios, eres nuestro Señor y nos sometemos a lo que tú quieres. Te damos gracias esta noche, queremos aprender de ti, estamos dispuestos, nuestro corazón está listo para escucharte a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que pensemos por un momentito lo que significaba que Jesucristo estaba dando a conocer algo que para muchos era un concepto bastante singular. El reino de los cielos, el reino de Dios. Diferentes maneras como Jesucristo trató acerca de este tema en particular. Recuerden esto, cuando Jesucristo vino, y antes de él Juan el Bautista, habían habido 400 años de silencio desde la época del profeta Malaquías. No se escuchaba voz de Dios, por lo tanto, por 400 años, nadie escuchó ni la voz de un profeta, ni la voz del Señor, por supuesto, aunque ellos seguían haciendo sus ritos y todas sus cosas, pero sin presencia viva. Juan el Bautista aparece para romper ese silencio, y lo primero que anuncia es: arrepiéntase. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego viene Jesucristo exactamente con el mismo mensaje: el reino de los cielos está aquí. Necesitamos conocer qué significa esto. Necesitamos saber cómo es ese reino. Pablo nos diría en Romanos 14, 17 que el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Cuando tú empiezas a experimentar esas cosas que vienen del Espíritu Santo, tu vida indudablemente es transformada y por lo tanto se manifiesta dentro de ti gozo espiritual, porque sabes que es el Espíritu Santo que está morando dentro de ti y que estás habitando en el nuevo reino. Ahora, piensen esto: cuando Jesucristo vino, en ese momento Él reúne a un puñado de hombres, se convierten en sus discípulos, se los llama por los caminos de Galilea, estaban ahí al lado del mar, etc., y los llama para que los sigan y convertirlos en pescadores de hombres, pero eran solo un puñado de hombres. Eso era todo lo que significaba la iglesia comparado con toda la población del Imperio Romano. En realidad no era prácticamente nada. Era simplemente un pequeño rebaño de ovejas, un pequeño puñado de personas. Eso era todo lo que significaba aquel momento la iglesia. Pero comparémosla ahora con la visión final de lo que es la iglesia. Comparémosla ahora con Apocalipsis 7:9, un extraordinario pasaje de la Escritura que nos dice a nosotros lo siguiente: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Escucha bien: de un puñado de hombres insignificante, de solamente unos cuantos, ahora al final de los tiempos hay multitudes que nadie puede contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero,
vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¡Qué gran contraste! ¡Qué gran contraste! Jesús mismo nos dice ya que la semilla de mostaza es la más pequeña de las semillas y sin embargo crece como una de las más grandes plantas hasta convertirse en un árbol. Así pues, el tamaño inicial no es lo que importa, sino el potencial acumulado en ese grano. Pensemos esto de una manera bien espiritual. El reino de los cielos, una vez establecido, se extiende y se sigue extendiendo. Transcurridos 40 años después de la muerte de Cristo, el Evangelio ya había alcanzado los grandes centros culturales del mundo romano conocido. Escuchen, había persecución contra la iglesia, había persecución contra los discípulos, todos fueron asesinados de maneras terribles, fueron sacrificados, y sin embargo, entre más perseguían a la iglesia, entre más perseguían a los cristianos, más y más se expandía la palabra del Señor. El apóstol Pablo fue por muchos lugares y compartió en muchos lugares y plantó iglesias en diferentes partes, de tal manera que ya cada vez se iba ampliando, y todos los lugares comerciales y los lugares culturales de aquel tiempo empezaron a ser tocados por la iglesia del Señor. Allí estaba el plan de Dios. El programa de Dios no está destinado al fracaso, todo lo contrario. Y lo más interesante es que nosotros, por la gracia del Señor, somos parte de ese plan. El Señor nos ha introducido en su reino, somos parte de ese redil por el cual el Señor vino desde los cielos para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Estamos contando dentro de esa multitud de Apocalipsis 7:9, estamos contando dentro de esa multitud que significa el reino de los cielos. Pero también esta parábola nos dice algo interesante: no te desanimes nunca por los principios humildes. Puede parecer que al principio todas las cosas que tú estás haciendo pueden ser insignificantes. A lo mejor a los ojos de los demás lo que tú haces no vale mucho, pero no te desanimes por eso, porque en realidad el Señor puede llevarte a tener un gran efecto en la medida que sigues avanzando de acuerdo a los planes y propósitos del Señor. Hay un experimento científico que se hizo que muestra el efecto de un tinte, por ejemplo, en el agua. Se tiene una gran vasija de agua clara y un pequeño frasquito de un tinte, y gota a gota, escucha, simplemente gota a gota se va dejando caer ese tinte dentro del agua. Tú sabes que al principio parece que se disuelve y no pasa nada. Simplemente el agua, otra vez, se disuelve todo esto, el agua mantiene su claridad, pero a medida que va cayendo cada vez más otra gota y otra gota y otra gota, de repente tú vas viendo cómo el agua va cambiando su color hasta que finalmente toda ella queda totalmente coloreada. Se tiñe del color el cual tú le estás colocando, aunque ha sido el efecto de las gotas que se han colocado de manera repetida. Y tú podrías decir, ¿pero qué es una gota? Una gota es algo insignificante, en realidad no podría hacer mucho. Pero la verdad es que poco a poco el efecto de lo que se va haciendo finalmente da un resultado extraordinario. Algunas veces nosotros pensamos, para todo lo que podemos hacer, realmente, ¿para qué empezar este proyecto? ¿Para qué empezar este trabajo? Etcétera. Pero todo tiene que tener un principio y tenemos que hacer lo que podamos, pero el efecto acumulativo de los pequeños esfuerzos acabará produciendo un resultado sorprendente. He estado leyendo un libro por estos días que me recomendó mi hijo acerca de cómo fracasar en casi todo y al final triunfar. Y la verdad que me sorprende el autor de este libro, porque dice que empezó no sé cuántos intentos de negocios, de inversiones, y los relata uno a uno. Y yo me quedo sorprendido cómo una sola persona puede hacer tantos intentos y en todo fracasó, hasta que finalmente llegó al punto en el cual pudo hacer lo correcto. Y hoy en día vive bastante bien y ha acumulado mucho dinero. Pero una cantidad de proyectos que parecían condenados al fracaso. Pero él dice algo interesante: de cada fracaso aprendí algo. De cada fracaso en realidad fui aprendiendo para no volver a hacer las cosas de la misma manera, de tal forma que ya no seguía siendo el mismo, había acumulado experiencia. El fracaso en realidad puede significar una experiencia si lo tomas adecuadamente y te sirve para seguir formando algo que a la postre te va a dar un resultado mucho mejor. La iglesia, como lo dije hace un momentito, empezó siendo un pequeño puñado de personas, pero está diseñada, escúchame bien, para abarcar el mundo entero. Esto es lo extraordinario. Jesucristo nos anunció a nosotros que vendrían guerras, rumores de guerra, que habría hambres, que habría pestes, todo ese tipo de cosas las anunció. Pero algo dijo el Señor que es realmente llamativo e importante: este evangelio será predicado a todas las naciones, a todas las naciones, a todas las lenguas, a todas las tribus, hasta las más recónditas de la tierra, en cualquier lugar donde se encuentren, quizás allá donde casi no ha llegado el ser humano, quizás en personas que están completamente casi alejadas del mundo entero.
hasta allá llegará este evangelio. Y entonces dice Jesucristo, y entonces cuando esta palabra se haya compartido en todos los lugares del mundo, en todas las lenguas, a todas las tribus, etc., entonces vendrá el fin. Esto es lo extraordinario del evangelio. El proyecto no es un proyecto pequeño. El proyecto de Jesús no era solamente para Galilea, no era solamente para Judea o para Samaria. El proyecto de Jesucristo empieza y él les dice: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Empieza en Jerusalén, se extiende hasta Judea, luego avanza hasta Samaria y luego se va hacia lo último de la tierra. Ese es el proyecto. Es decir, es una onda expansiva que va tocando seres humanos alrededor del mundo, y muchos vamos entrando dentro de esa onda expansiva y vamos formando lo que significa ese reino de los cielos, esas multitudes que un día estaremos adorando al que está sentado en el trono, vestidos con vestiduras blancas que simbolizan la pureza perfecta que fue ganada por Cristo para nosotros a través del derramamiento de su sangre. Es extraordinario la visión, es extraordinario lo que el Señor tenía en mente. Él no vino solamente para cambiar a un puñado de personas. En la mente de Jesucristo estabas tú y estaba yo. Estábamos nosotros desde ese tiempo, hace 2000 años atrás. En la mente de Jesucristo, Él veía, y recuerden ustedes lo que dice el libro de el libro de Hebreos, que dice que por el gozo puesto delante de Él fue a la cruz, porque el gozo de Jesucristo era ver en la proyección hacia adelante a los redimidos del mundo entero, que caminaríamos salvos, que caminaríamos llenos de gracia y de misericordia todos los días, y perdonar nuestros pecados e iríamos hacia la salvación eterna. Hay una historia interesante del rey Tutankamón, un faraón egipcio famoso. Fue enterrado cerca del año 1357, escucha bien, 1357 antes de Cristo, en una tumba de esas pirámides extremadamente elaborada. Pero esa tumba fue descubierta intacta en 1922. Habían pasado 3.279 años, escucha bien, 3.279 años desde cuando fue enterrado este hombre hasta cuando descubrió la tumba. Lo interesante es que encontraron varias cosas. Se encontró miel, se encontró trigo y se encontraron semillas. Entonces, el investigador que encontró todo esto dijo: wow, vamos a hacer algo con esta semilla. Vamos a sembrarla. Están hace 3.279 años aquí, conservadas en el lugar, en la tumba, las semillas de trigo. Y las pusieron, las sembraron. Y cuando llegó el tiempo, dieron una extraordinaria cosecha de trigo, una cosecha de una semilla que tenía más de 3.000 años de edad. Aunque los granos permanecieron en estado latente por más de 3.000 años, en su simiente había el potencial para producir y reproducir una notable cosecha. Todo lo que se necesitaba era un ambiente apropiado para crecer. ¿Escuchaste eso? Lo que se necesitaba para que esa semilla diera finalmente el fruto era un ambiente apropiado para crecer. Creo que eso nos habla a nosotros espiritualmente. Creo que cuando nosotros descubrimos que el Señor ha colocado dentro de nosotros esas semillas que están destinadas al crecimiento y al cambio, a la transformación a través del poder del Evangelio, también tenemos que encontrar los medios apropiados, los ambientes apropiados para crecer espiritualmente y desarrollar el potencial para el cual hemos sido creados, y no solamente creados, sino rescatados por Cristo. El potencial está ahí, el potencial está latente. Pueden pasar años de frustraciones, pueden pasar años de angustias, pueden pasar años de privaciones, pueden pasar años de llanto, pueden pasar años de humillaciones, pero en algún momento ese potencial puede ser desarrollado al máximo, de tal manera que aquello que parecía completamente escondido o condenado al fracaso se convierte en algo que finalmente da la gloria al Señor y que nos desarrolla a nosotros al potencial adecuado. Todo eso está colocado allí dentro de nosotros. El Señor ha visto en cada uno de nosotros el potencial y nos proyecta siempre hacia algo mejor para nuestras vidas, para no quedarnos estancados en el mismo lugar siempre, sino que estemos proyectados hacia lo mejor de Él. En compañía del Señor desarrollamos todo lo que tenemos y nos convertimos en esas nuevas criaturas que el Señor quiere que nos convirtamos. Cuando nosotros escuchamos grandes historias de éxito, tanto en el mundo secular como en el de la iglesia, el testimonio casi siempre es lo mismo. Empezamos siendo un puñado de personas, empezamos la iglesia en la sala de nuestra casa, éramos solo 5 o 4, etcétera. Pasaron años de privaciones y frustraciones, tuvimos una serie de inconvenientes, pero el Señor finalmente nos dio la victoria. Y escuchamos esos testimonios y realmente nos gustan.
Compañías grandes también a nivel secular que empezaron de pronto en el asiento de un autobús, en la mesa de un comedor de un salón, en una aula de clases, en un garaje, en un sótano. Hemos leído las historias de la gente de Microsoft, por ejemplo, de Apple, gente que ha desarrollado grandes empresas impresionantes que hoy en día facturan miles de millones de dólares anuales y que empezaron simplemente en un garaje con una idea brillante, pero simplemente sin recursos, y que se vinieron a desarrollar de la mejor manera. Eso nos alienta a nosotros, porque estamos hablando tanto del aspecto secular como del aspecto clerical, o mejor, del aspecto religioso, o del aspecto que tiene que ver con lo espiritual. Pero nos ayuda a nosotros a mirar que hay un potencial guardado que tiene que llegar a ser desarrollado. Y que hay personas que han llegado a desarrollar de esa manera cosas que parecía que no podían. David, por ejemplo, empezó siendo un sencillo pastor de ovejas en las colinas de Belén. David no empezó siendo el rey. Tú hoy en día lo conoces como el más grande rey de Israel. Esa es la historia de David. Cuando tú vas a Jerusalén y tú encuentras el lugar donde presumiblemente la tumba o el cofre donde se supone que está David, es un lugar de gran veneración, porque para el pueblo judío David ha sido el más grande rey de Israel de todos los tiempos. Fue el más grande rey. Pero él no comenzó siendo el más grande rey. Él comenzó siendo un sencillo pastor de ovejas en las colinas de Belén. Él comenzó siendo despreciado por su propio padre, que cuando el profeta Samuel fue a ungir a uno de sus hijos, el propio padre Isaí sacó a sus hijos aparentemente más grandes, más importantes, los que él creía. Y sin embargo, el Señor le dijo a Samuel: no mires a su parecer ni siquiera lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Eso es lo que dice el Señor. Y escuchen lo que es importante que dice el Señor: porque el Señor no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira, escuchen bien, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira ¿qué? El Señor mira el corazón de la gente. ¡Qué extraordinario! El Señor no se guía por las apariencias. La gente puede guiarse por las apariencias y puede humillarte por tu apariencia y puede decirte cualquier cosa por tu apariencia, pero el Señor mira tu corazón directamente y Él sabe la clase de corazón que tú tienes. Por lo tanto, lo que va a desarrollar en ti es un gran corazón para que llegues finalmente a desarrollar aquello que tienes guardado. Ese menospreciado David, el más pequeño de su casa, llegó a ser el más grande rey de una nación. Es extraordinario. Mire, en la historia de David hay varias cosas. Por ejemplo, cuando sus hermanos estaban allí en la guerra, se supone que estaban en la guerra, eran parte del ejército. Acuérdate, primero fue menospreciado por el padre, pero ahora sus hermanos. Y cuando están allí, el gigante Goliat aparece y los amenaza y todo esto. David llega siendo jovencito de la casa a llevarle los sándwiches a sus hermanos, y ellos lo miran y lo desprecian y dicen: ¿qué haces tú aquí? Tú no sabes de cuestiones de guerra. Ve y cuida tus pocas ovejas. Así lo tratan. Ve y cuida tus pocas ovejas. Lo menosprecian. Así. Escuchen, David menospreciado por su padre, menospreciado por sus hermanos. El rey Saúl también lo menosprecia. Estaba totalmente obsesionado por matarlo. Es decir, que no quería que finalmente David llegara a ser el rey de Israel. Es decir, que de una u otra manera David estaba siendo menospreciado por todos los que conocía. Sin embargo, estaba siendo respaldado por Dios. Eso le sirvió para vencer al gigante y seguir adelante. Escúchame, esto nos ayuda a nosotros a entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Cuando viene el menosprecio y las situaciones que no queremos confrontar, sin embargo, el Señor conoce nuestro interior y Él está trabajando para que nuestras vidas sean cada día mejores. El inicio de David fue así, pero el final de David fue algo extraordinario. Y David siempre buscaba al Señor. Él entendía que el grande allí no era David, el verdadero rey no era él, el poderoso no era él. Había alguien que estaba por encima de él siempre, y David quería reconocerlo. Dios es el verdadero rey, el poderoso, el grande, y solo Él merece el reconocimiento siempre. Esto es lo principal. Esto es lo más importante para nuestras vidas. Yo no sé cómo habrá sido tu vida, y no sé si tú has experimentado el rechazo de tus padres, de tus familiares, de aquellos en los que un día confiaste. No sé si te rechazaron cuando crecías, te hicieron burla en la escuela. Algunos inclusive me han contado, algunos hermanos que iban con sus zapatos rotos a la escuela y que ni siquiera tenían para comer. Quizás tus propios maestros no creyeron en ti y pensaste que tu vida no contaba para nada. Pero un día los ojos del Señor se fijaron en ti, y lo que parecía que podría ser una vida de fracaso y frustración se convirtió con Cristo en una vida de victoria, de bendición, de respaldo divino, de unción, de grandes éxitos, porque el Señor camina contigo y te ofrece su respaldo día a día.
El Salmo 66, versículo 3 dice: por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, dijo David. ¿Saben qué pasó con David? Venció a los sirios, a los moabitas, a los edomitas, a los filisteos, a los amalecitas. Todos se sometieron al gran rey David. ¿Quién iba a pensar eso cuando era simplemente un pastor de ovejas en Belén? ¿Quién iba a pensar de él que iba a tener tan grandes victorias cuando era menospreciado por todos? ¿Quién se iba a imaginar que aquel sencillo pastor de esas colinas de Belén un día iba a ser el más grande rey de Israel? Pero Dios estaba escribiendo otra historia de bendición. La Biblia dice en 2 de Samuel capítulo 8 versículo 14: y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue, de pequeños comienzos a grandes victorias. Pequeños comienzos. Recuerda cuando el Señor le habló a Abraham y a Sara acerca de su descendencia, no le dijo que sería una minúscula descendencia. El Señor le habló de multitudes, multitudes que no se podían contar. Pero escúchame, ¿a quién le está diciendo eso Dios? ¿A un joven que está en la plenitud de sus años? ¿Aquel que está rozagante y pleno de poder, de energía? No, a una pareja de ancianos que no podía tener hijos. Esto es lo extraordinario de la palabra de Dios. Esto es lo que nos desafía a nosotros. Estas historias poderosas que el Señor coloca en la Escritura, para que nosotros también seamos desafiados, para que no simplemente nos rindamos, para que no pensemos que no hay nada que hacer, sino por el contrario, con Cristo, con el Señor, todas las cosas son diferentes. Y aún de lo que el mundo dice que no se puede hacer absolutamente nada, el Señor puede sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Un par de ancianos a los cuales el Señor le promete: haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Escúchame bien, hay una promesa de multitud de personas. Incluso el Señor le dice: habrá tanta multitud que nadie podrá contar. La apariencia de Abraham diría: pero Señor, mira, no somos viejos, soy estéril, no podemos. Sin embargo, un milagro en el vientre de esta mujer desencadenó una historia de bendición que aún no termina ni terminará hasta que Cristo vuelva. Lo que empezó siendo una imposibilidad se convirtió en un milagro de multiplicación y de victoria. El vientre de Sara no era apto para procrear un bebé, pero el vientre ungido de Sara trajo vida aún en su vejez. ¿Te das cuenta? Esa unción que Dios trajo sobre ese vientre. Cuando el Señor habla en Isaías capítulo 60, cuando el Señor le dice a la estéril que esté preparada, que se regocije, porque vendrá multiplicación, porque ensanche el sitio de su tienda, que no sea escasa. El Señor le está diciendo acerca de lo que vendrá, siempre anunciando cosas grandes de parte de nuestro Dios para nuestras vidas. El problema es creer entonces, el problema es dar un paso adelante en fe. El problema es entender que lo que empieza en pequeño puede llegar a crecer cuando tenemos fe suficiente para perseverar confiando en el Señor y en sus promesas. La palabra que Dios nos dice a nosotros, cada uno, son ese tipo de pensamientos, ese tipo de cosas. Él ha dicho que nuestros pensamientos no son como los suyos, ni nuestros caminos son como los suyos, pero los de Él son más altos, los de Él son más grandes. Entonces, ¿por qué nos contentamos solo con los nuestros? Como les dije hace un momentito, la iglesia empezó siendo un puñado de hombres iletrados, a los que nadie ni siquiera consideraba como un peligro para desestabilizar un imperio. ¿Qué podrían hacer un pequeño grupo de pescadores que no entendían ni siquiera verdades teológicas o de la Escritura en todas sus explicaciones? Con un maestro desconocido en un lugar de Palestina, rodeado de estos pequeños hombres allí, sin el conocimiento de los líderes religiosos, que más bien eran amenazados y perseguidos todo el tiempo. ¿Qué podía surgir de allí? ¿Quién podía imaginar incluso a Jesucristo estando en una cruz, que allí estaba en realidad dando la victoria más grande para su vida? Pero mis queridos hermanos, eso es lo que nos dice Jesucristo, que es el reino de Dios. Es como un grano de mostaza. Se siembra en la tierra y en el momento en que tú lo siembras, es la más pequeña de todas las semillas de mostaza, de las semillas, perdón. Es la más grande, es la más pequeña. Pero echa grandes ramas, empieza a crecer y llega al punto en el cual incluso las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¡Wow! Aquí hay una extraordinaria enseñanza. Aquí hay algo que el Señor quiere decirnos a nosotros. Pequeños comienzos para grandes victorias. Y eso es lo que así está comparando el Señor el reino de los cielos. Hay un crecimiento que no es natural, sino sobrenatural. Hay un respaldo divino. La mano de Dios está en el proceso. Y si Dios se ha empeñado en bendecir nuestra vida, mis queridos hermanos, no habrá puertas cerradas que no puedan abrirse, no habrá obstáculos que el Señor no pueda superar, y no habrá obra del enemigo que no pueda ser destruida por el poder de Dios. Lo que recibes de Dios nunca desaparece, porque nadie puede quitarte lo que has recibido desde los cielos directamente. De hecho,
El Señor escogió lo necio del mundo y lo vil del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Él no se queda con el gigante Goliat, sino que escoge al pequeño David. Él no se queda con los miles de madianitas, sino con un puñado de hombres al mando de Gedeón. Él no escoge a los fariseos y religiosos, sino a desconocidos pescadores de Galilea. Él no se queda con el poderoso Amán, sino con la humilde Esther. Así es la forma como Él hace. Él no viene a nacer en el vientre de una princesa, sino que escoge una pequeña campesina. Por eso es que muchas veces no podemos comprender lo que esto significa para nuestras vidas. Por eso es que muchas veces nos confundimos pensando que todas las cosas deberían ser de otra manera y que la humildad de un pesebre no contrasta con lo que significa la grandeza del que está allí. Pero a veces nos confundimos por todo ello. Los sencillos pastores de Belén fueron los primeros que recibieron el gran anuncio, las buenas nuevas de salvación. He aquí en la ciudad de Belén nos ha nacido un Salvador. Ellos, esos humildes pastores de aquel lugar de Belén, fueron los primeros que recibieron el coro de ángeles que cantaban gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Pero eso no encaja a veces en los oídos de la gente. Incluso Jesús tuvo un pequeño comienzo, pero fue creciendo de la manera en que Él mismo tenía sus propósitos y se fue desarrollando como el gran Mesías, libertador de nuestras vidas. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos nosotros que saber cómo es que el Señor está formando este reino y por qué el Señor nos ha traído a ese reino. Indudablemente que al principio de la iglesia, cuando se estaba formando, nadie podría creer que podría desestabilizar un imperio entero. El imperio romano en ese momento era el gran imperio que dominaba a través de todo el mundo conocido de ese entonces. Parecía que casi no había un lugar en la tierra conocida de ese momento en el cual el imperio romano no llegara. Y sin embargo, poco a poco, a través de la difusión del evangelio, a través del cambio en la mente de las personas, a través de todo lo que se predicaba con este mensaje, poco a poco ese imperio fue cayendo, hasta que finalmente fue destruido por el gran poder que hay en el evangelio, poder de Dios para salvación. Queridos hermanos, el Señor quiere hablar a nuestras vidas. No importa cómo haya sido tu vida hasta ahora, si es que tú entiendes que está destinado para otras cosas a través del Señor, y si tú entiendes el principio de la semilla de mostaza. Incluso el Señor nos dijo en alguna ocasión que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a la montaña que se moviera y ella se movería. Está diciéndonos, aunque sea un pequeño poquito de fe, es suficiente para que hagas grandes cosas, aunque sea poco. Recuerden ustedes cuando el Señor viene del monte de la transfiguración y ese hombre que tiene su hijo endemoniado se acerca y le dice: Señor, ayúdame, porque tus discípulos no pudieron ayudarme. Y Jesucristo se acerca a él, pero él le pregunta acerca de su fe y le dice: bueno, sí tengo poca fe, pero ayúdame en esta incredulidad. Y el Señor dice: muy bien, aunque se hace poquito de fe, la voy a usar para hacer algo grande y poderoso en tu vida. E inmediatamente este joven fue sanado. Así el Señor trabaja en nosotros, aunque sean cosas pequeñas desde nuestra perspectiva, pero el Señor va viendo las cosas en otra dimensión. Si el Señor nos habla acerca de lo que hará en nosotros, nos empezamos a proyectar hacia el futuro con Dios, y sabemos entonces que todas las cosas con Dios son perfectamente posibles. Dios necesita, mis queridos hermanos, gente humilde y dispuesta para trabajar con Él. Quizás Él no necesita empezar con una gran multitud. Él no quería inmediatamente una multitud. Él solamente quería un puñado de hombres, pero que tuvieran la suficiente interés en su corazón para poder recibir lo que venía de parte de Él y cambiar con todo ello el mundo entero. Y Dios usó cosas tan sencillas que parecía que no podían hacer nada. Una vara en las manos de Moisés, pero esa vara fue colocada en el mar. Inmediatamente el mar fue abierto en dos. Una pequeña piedra en las manos de David. ¿Quién iba a pensar que esa pequeña piedra iba a matar al gigante Goliat, al cual nadie podía matar ni siquiera con ningún tipo de armas? Pero ellos no se enfocaron en lo pequeño que tenían, sino en lo poderoso Dios que tenían. Y ahí se marcó la diferencia, mis queridos hermanos. No es lo pequeño que tú tengas, no es lo pequeño que tú te consideres, sino la grandeza de nuestro Dios, que está siempre con nosotros y nos respalda. Y ahí por eso el Señor nos muestra las grandes cosas. Cientos de años atrás se parecía que era imposible que el ser humano pisara la superficie de la luna, y algunos dirían que era imposible, pero finalmente el ser humano lo logró a través de esfuerzos. No importa lo que tienes, sino lo que haces con lo que ya tienes. Aquí viene la enseñanza que el Señor quiere colocar en nuestra vida. El Señor quiere proyectarnos de la mejor manera. Él va abriendo camino en nosotros, y aunque tu principio ha sido pequeño, tu postrer estado será muy grande, dice la palabra en Job capítulo 8 versículo 7. Nunca lo olvides. Nunca lo olvides. Las más grandes carreras
siempre empiezan de la manera más insignificante. Para que tú hagas un viaje tienes que dar un primer paso y luego otro y así vas avanzando. Aunque en este momento no pareciera que estés haciendo grandes cosas, si estás en la voluntad de Dios, Él te va a llevar para que finalmente se desarrolle todo ese potencial que está colocado dentro de ti, porque el Señor lo quiere desarrollar a través de la unción del Espíritu Santo que está siendo colocada en tu vida. Así que ocúpate en la santidad y en la consagración. Ocúpate en hacer la voluntad de Dios. Ocúpate en buscar constantemente de su presencia, porque entonces habrá un resultado de todo ello y el Señor sabrá que puede contar contigo en ese reino que sigue creciendo y creciendo y creciendo cada día más como la semilla de mostaza. Y eso es lo maravilloso. Por lo tanto, ¿cuál debe ser nuestra visión? ¿Dónde debe colocarse nuestra visión? ¿En lo pequeño de la semilla o en lo grande de la planta? Ahí está. Si tú te quedas en lo pequeño de la semilla, te quedarás siempre pensando en ello. Pero si tú te proyectas hacia lo que Dios está haciendo, entonces pronto te verás en otra dimensión. No en la dimensión tuya de limitaciones, sino en la dimensión de Dios de grandes cosas. Ahí se marca la diferencia. Ahí tú empiezas a pensar de una forma diferente. Ahí tú eres desafiado por las cosas que Dios dice y hace. Ahí entiendes que perteneces a un reino del cual ni siquiera conoces completamente, el cual estás conociendo cada vez que te acercas a la palabra de Dios y a través de la unción del Espíritu Santo, y cuando los velos son quitados de ti, vas conociendo cada día más la grandeza de ese reino. Mis queridos hermanos, nosotros somos privilegiados. Nosotros vivimos a este lado de la cruz. Nosotros podemos decir, en esa cruz murió mi Salvador, mi Mesías, el que inauguró ese reino de los cielos, el que vino desde los cielos para darnos salvación y vida eterna y para darnos a nosotros lo que antes no podíamos hacer. Por eso nosotros somos privilegiados, somos seres humanos que vivimos en este momento, en este momento de la historia, y que podemos de verdad pensar en la forma como Dios nos proyecta. ¿Cuál es la imposibilidad que tienes que vencer hoy en día? ¿Qué es aquello que pareciera que se formó en ti, que te está atando, que pareciera que no te deja avanzar? Entonces, cuando vengan esas dificultades, cuando vengan los momentos de incertidumbre que tú pienses, ¿será que nací para esto? ¿Y será que voy a ser un fracasado toda la vida? ¿Y será que no voy a poder avanzar en mis proyectos? ¿Y será que como el mundo me menosprecia, entonces no valgo nada? Cuando tú pienses de esa manera, piensa en lo que dijo Jesucristo. Piensa, ese pequeño grano se convirtió en algo demasiado grande. Ese pequeño comienzo se convirtió en las manos de Dios en algo que realmente dio frutos en abundancia. Piensa en eso y date cuenta entonces de la clase de Dios que tenemos, y entonces vences cualquier imposibilidad. Así que renueva hoy tu fe. Ten una fe que rompa esa incapacidad que te agobiaba, porque de aquí en adelante vas a saber que has sido dotado de poder y autoridad para vencer las artimañas del enemigo, porque tú ya no eres lo que eras antes. Si has venido a Cristo, tienes que entender la riqueza de lo que esto significa. Tienes que entender que el Señor te ha dotado absolutamente de todos los argumentos, de todas las armas espirituales, de todo su poder y autoridad, de su presencia bendita, de la bendición del Espíritu Santo, de la unción que se da a través de su presencia, del conocimiento de la palabra de Dios, del respaldo del Señor que nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todo está colocado dentro de nosotros. El potencial está allí, el potencial está allí, pero serás buena tierra, lo recibirás de manera adecuada, te convertirás de ese pequeño grano a una inmensa planta. Ahora es tu turno de creerle a Dios, es tu turno de desarrollar lo que Dios ya miró en ti, porque Él te proyectó hacia adelante y por eso confió tanto en ti, que te trajo y te introdujo dentro del reino de los cielos. Perteneces a un reino muy grande. Amén. Perteneces a un reino extraordinario. Perteneces a ese reino que crece y crece y crece, como esa pequeña semilla que se convierte en una gran planta. Eso es el reino de los cielos. Y si tú perteneces a ese reino, entonces sigue creciendo. Crece con Cristo. Crece como Dios quiere. Desarróllate. No permitas que los demás maten tus sueños. No permitan que nadie robe lo que no se puede robar. Porque Cristo ha colocado dentro de ti esos sueños, esas visiones, esas cosas grandes. Por lo tanto, Cristo te va a llevar a la consecución de ese tipo de cosas. Y aunque el mundo entero se oponga, y aunque cualquiera te diga que tú no vales nada, y aunque cualquiera te diga que eres insignificante, no creas esas voces negativas que no vienen de parte de Dios. Créele hoy al Señor y empieza a vivir como lo que tú eres en el reino de los cielos. Para eso el Señor te ha librado y para eso te ha dado vida eterna y salvación desde ahora mismo. Oh, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias. Señor, entendemos que no menospreciamos lo pequeño, porque vemos, Señor, que nuestros ojos, Padre Santo, verán las grandes victorias en Cristo Jesús. Gracias por hablarnos y por ayudarnos a entender, Señor, la naturaleza de aquello que empieza como algo insignificante, pero crece de manera extraordinaria. Tu misma iglesia, mi Señor. Aquella iglesia que empezó con un pequeño puñado de hombres, que al final de la historia, como dice Apocalipsis 7:9, serán multitudes y multitudes que nadie podrá contar, de toda tribu, pueblo, lengua, raza y nación. Así, Señor, estamos destinados nosotros también a desarrollar un potencial, Señor, que está guardado, como esa semilla que se sembró 3000 años después de haberse colocado allí en aquel lugar y finalmente dio una gran cosecha. Así estamos, Señor. Quizás, bendito Dios, muchos tenemos ese potencial guardado. Quizás muchos de nosotros todavía no nos hemos dado cuenta de la semilla que está dentro. Quizás no hemos encontrado todavía ese camino adecuado, o quizás todavía no hemos desarrollado una fe para entender que pertenecemos a un nuevo reino. Quizás todavía no hemos abierto nuestros ojos a la realidad de que Cristo mismo miró nuestras vidas proyectadas hacia el futuro de una mejor manera. Pero hoy, Dios mío, tú hablas a nuestras vidas. Hoy, Señor, produces en nosotros algo diferente. Por lo tanto, hoy nos proyectamos, Señor, como tú quieres. Aceptamos tu palabra. Somos desafiados para entender que el potencial que está dentro de nosotros se desarrollará como esa pequeña semilla, mi Dios, en la cual está destinada para cosas grandes. Lo creemos en ti, mi Dios. En tu nombre oramos, Señor. Amén, amén. Vamos a escuchar una alabanza. Y mientras vamos alabando al Señor, quiero pedirte que pienses en lo que Dios está desarrollando en ti. Que te proyectes hacia un futuro con Dios. Que te proyectes hacia el desarrollo de tu potencial. Que en realidad empieces a ver con ojos de la fe el lugar hacia donde Dios te quiere llevar en tu vida. Oremos al Señor y alabemos al Señor en esta noche, porque Él merece la adoración y la gloria, y nosotros como pueblo suyo le alabamos sin cesar. Alabemos a Dios en este momento. Alábalo y medita en la palabra que Dios te acaba de regalar. Aleluya, Señor. Gracias. Gracias, bendito Dios. En gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuál buen alfarero. Levántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Así es, Señor. Queremos ser más como tú, mi Dios. Quiero ser más como tú. En la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como en la vida, como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Aleluya, Señor. Así es. En gloria te veo. Cuanto más te conozco, Señor, más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, tan buen alfarero. Levántame, Señor, levántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser
Aleluya, Señor, así es. Queremos ser más como tú, mi Dios. Saturarnos de tu Espíritu. Buscarte, Señor, cada día de nuestra vida y encontrar que tú, Señor, has puesto tu mirada en nosotros. Nos estás moldeando a tu imagen, Señor. Y cada momento de la vida que pasamos, todo tiene un propósito. Y ese propósito, mi Señor, siempre será para bien de los que te aman, Señor. De los que conforme a tu propósito hemos sido llamados. Señor, gracias por tu palabra. Por enseñarnos que lo que empieza en pequeño puede crecer. Porque así es el reino. Porque así es tu iglesia. Porque también así es el potencial de cada uno de nosotros. Porque pertenecemos a un reino grande, maravilloso, extraordinario, que tú viniste, Señor, a inaugurar, pero que ahora, mi Dios, está en pleno cumplimiento. Gracias por llamarnos a tus caminos. Cuando entramos a tus caminos, mi Dios, desarrollamos todo lo que somos. Y aquello que antes éramos, ahora cambia radicalmente y ahora somos nuevas criaturas en ti. Ahora somos transformados por tu poder. Ahora en ti, mi Dios, somos proyectados hacia un futuro lleno de esperanza, lleno de autoridad en ti, lleno de tu presencia y de tu amor. Te damos gracias por todo lo que tú haces en nosotros y toda la palabra, Señor, que nos permite a cada uno de nosotros recibir y crecer de acuerdo a tus propósitos y tus designios en gloria. Te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta noche. En tu nombre oramos. Amén. Amén y amén. Mis queridos hermanos, estamos llegando al final de este mensaje, de este servicio. Recuerda que todos los miércoles seguimos enseñando las parábolas de Jesucristo, enseñanzas que Él nos dejó para que nosotros podamos en realidad comprender lo que el Señor está formando en cada uno de nosotros. Recuerden, siempre los invitamos, este próximo sábado, Escuela Bíblica Dominical empieza una serie muy importante acerca de los matrimonios. Cómo tener un matrimonio feliz para toda la vida. Así que no te lo pierdas, invita a otras personas, conéctate. 7 de la noche, este próximo sábado. No te lo pierdas, va a ser una serie de enseñanzas semanales. Próximo domingo, si Dios lo permite, estaremos aquí a las 10 de la mañana compartiendo un mensaje retador. Gente de poca fe. Así se llama el mensaje de este próximo domingo. Así que no te lo vayas a perder, compártelo con otros, comparte estos mensajes. Dile a otras personas que tú conozcas o que quieras que escuchen estas palabras para que se conecten también con nosotros y puedan recibir lo que Dios tiene para sus vidas. También los jóvenes a las 11:30 de la mañana se conectan con Andrew. Y también recuerden que los martes estamos teniendo nuestras noches especiales de oración porque son jornadas de victorias espirituales. Así que queremos estar ahí conectados. Los miércoles temprano, hoy, 10 de la mañana, también el tiempo devocional, el coffee break, tiempo especial de meditación, de aprendizaje, de compartir las cosas que estamos viviendo cada uno de nosotros en estos tiempos. Recuerden que estamos desarrollando 2 proyectos que con la ayuda del Señor queremos lanzar muy pronto y bueno, esperamos a ver si va a ser después de que abramos otra vez o no. Uno de los proyectos tiene que ver con un ministerio que va a ser de ayuda psicológica, de ayuda para toda esta situación que se está viviendo, etcétera. Un ministerio apoyado por la denominación. Y la otra parte es una serie de enseñanzas mensuales que vamos a empezar a aprender sobre apologética, específicamente aprendiendo nuestra fe, defendiendo nuestra fe. Así que ya saben, estamos proyectando, estamos trabajando, mis queridos hermanos, no paramos de trabajar, créanme, seguimos trabajando todos los días, y que seguimos comunicados con ustedes. Si hay alguna necesidad, por favor, déjenos saber, estamos para ayudarles, para apoyarlos. Estamos orando mucho por algunas personas que han perdido sus seres queridos en estos últimos días y lo lamentamos muchísimo, de verdad, pero estamos orando con todo nuestro corazón que el Señor llene de paz sus corazones. Ese siempre, obviamente, es el anhelo nuestro, pero también el anhelo de Dios, de darles confort y paz al corazón del que se duele. Así que, mis queridos hermanos, no se desconecten, llámenos si necesitan algo, conéctense con nosotros, conéctense a la oración los martes, escuchen los mensajes, compártanlo con otros y sigamos adelante, porque el reino de los cielos sigue creciendo. Recibamos la bendición del Señor en esta noche. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Recuerda, aunque tus comienzos sean pequeños, tus finales serán muy grandes
porque perteneces a un reino que crece y crece, desde la semilla de mostaza hasta convertirse en una gran planta, donde los mismos pájaros vienen después a buscar sus nidos y su sombra. Recuerda eso y no lo olvides. El Señor te tiene para cosas grandes. Dios los bendiga. Una buena noche para todos.